bastante. Vamos a abarcar lo más destacado en el manejo de tumores de cabeza y cuello. Va a estar a cargo de los médicos adscritos al servicio de tumores de cabeza y cuello, de los tres ramas troncales: cirugía, oncología médica y radioterapia. Previo a nuestra sesión, igual el doctor Sincer nos va a hacer favor de presentar las cápsulas habituales que estamos teniendo. Queremos mejorar el aforo de nuestras sesiones y como presidente de la Sociedad Médica les hago la invitación, si tienen algún tema para ir programando con tiempo todas las sesiones, se los vamos a agradecer. Están abiertas las puertas de la Sociedad Médica para quien tenga temas de interés que quieran presentar. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Sánchez. Muchas gracias, doctor Maldonado. El tema del día de hoy, la cápsula del día de hoy, se refiere al tamizaje. El tamizaje y el diagnóstico temprano en cáncer se han vuelto un dogma. Y lo pongo entre comillas por lo que vamos a ver. Específicamente, ¿cuál ha sido el beneficio en cáncer de tiroides de hacer tamizaje? Esta es una historia interesante que vale la pena conocer. En 1985 se publicó en Finlandia un estudio en donde se identificó que 36% de estudios de autopsia tenían cáncer de tiroides. En lugar de decir se murieron sin que el cáncer les hubiera hecho nada, empezó a proliferar la idea de que era mucho más frecuente y que había que diagnosticarlo más temprano. Y en los 2000, al principio, se prevaleció la idea de que el cáncer de tiroides le puede dar a gente sana y que había que hacer algo. Entonces, con toda esta actitud de que hay que hacer las cosas muy rápido, se le empezó a pedir a los médicos que lo revisaran, aunque se sintieran bien porque podían tener algo grave. Y se generó toda una campaña impresionante que decía la confianza mata. Y el mensaje es, aunque te sientas bien, estás a punto de morir. Vean ustedes cómo básicamente a partir del año 2000 en Estados Unidos empezó a aumentar el diagnóstico temprano, aumentó la incidencia, obviamente, básicamente a partir de carcinoma papilar de tiroides, pero la mortalidad era exactamente la misma, no había aumentado nada a pesar de un mayor número de casos. ¿Qué pasó en Corea, un país que adoptó esto? En los 2000 se instaló un programa coreano en donde el ultrasonido era baratísimo y la incidencia de cáncer de tiroides aumentó 15 veces. Se volvió un cáncer más frecuente que el de mama, de colon y de pulmón. Vean ustedes, entre el 93 y el 2011, de 4 por 100,000 aumentó a 69 por 100,000. Sin embargo, la mortalidad no cambió, como podemos ver, igual que en Estados Unidos, aumentó la incidencia, aumentó el diagnóstico, pero la mortalidad totalmente plana, sin ningún incremento. ¿Y cuáles fueron los resultados? En 10 años aumentó la cirugía, sobre todo de tumores de menos de 1 centímetro, del 14 al 56%, y la cuarta parte tenían menos de 5 milímetros. ¿Cuáles eran las consecuencias de esta cirugía? Hipoparatiroidismo en el 11%, disfonía en el 2%. Algo totalmente inaceptable para una situación en donde la mayor parte de la gente no necesitaba tratamiento. Sin embargo, a pesar de ello, prevaleció la idea, sobre todo en aquella zona, de que en Corea, por su experiencia y alta supervivencia, era el mejor país del mundo para tratar cáncer de tiroides. Entonces, esta es una historia en donde el tratamiento del cáncer de tiroides en Corea es una historia de éxito, entre comillas, apoyada en una lógica impecable, como muchas, en donde todo parece muy coherente, sin embargo, es un error. Esto cautivó a la población. Ahora es fácil identificar esto, pero cuando se están viviendo estas situaciones hay que ser muy crítico y es muy difícil darse cuenta de ello, porque casos como este hay muchos. Muchas gracias.
Pues iniciamos nuestra sesión. Lo más destacado en el manejo de tumores de cabeza y cuello. Como introducción, el cáncer de cabeza y cuello, pues son tumores malignos muy heterogéneos. Se designa cáncer de cabeza y cuello predominantemente aquellos tumores que surgen de la mucosa del tracto aerodigestivo superior. Y así tenemos los sitios más conocidos. Sin embargo, como lo mencionó en las cápsulas el doctor Strinzer, también abarca glándulas de secreción exócrina, como son las glándulas salivales, y glándulas de secreción endocrina, como es la glándula tiroides. Tradicionalmente sabemos que tabaco y cigarro es la peor combinación. Sin embargo, viene un incremento, un aumento importante en cáncer de cabeza y cuello asociado a BPH. Va en aumento su incidencia. Definitivamente creo que aquí el hospital es una pauta a nivel nacional. El mejor manejo de un paciente con cáncer de cabeza y cuello es cuando se discute de manera multidisciplinaria. Sabemos que las secuelas que dejan nuestros tratamientos son significativas en los sobrevivientes a largo plazo. Estadísticas recientes corresponde al 4% de todos los tumores malignos. En Estados Unidos se detectaron 71,000 casos nuevos y 16,000 muertes en el 2024. Se estima que para el 2030 habrá un incremento del 30%. Si tenemos mejores hábitos de vida, creo que vamos a poder disminuir esta número. Aunque sigue cambiando estas proporciones, pues creo que los principios del tratamiento siguen siendo los establecidos. Maximizar el control locorregional, preservar la función de órgano y minimizar la toxicidad por el tratamiento. El aspecto más importante para el médico es el interés que se demuestra por el paciente, ya sea para operarlo, para radiarlo o para aplicarle tratamiento sistémico. Para el paciente, pues es la actitud ante la enfermedad y el tratamiento. De los manejos más mórbidos que podemos ver es en área de cabeza y cuello. Brevemente, es una revisión actual de los factores pronósticos patológicos. Vemos que la extensión extracapsular está validada ya como un factor pronóstico. La invasión linfovascular, la invasión perineural, la profundidad de invasión, no lo repaso porque no es clase, simplemente es el preámbulo para analizar toda la información que vamos a ver. El peor patrón de invasión, del 1 al 4, un poco menos agresivo. El patrón 5 es mucho más agresivo. Se define por nódulos satélites a más de una distancia de 1 milímetro y con mayor proporción de invasión linfovascular e invasión perineural. Observamos cómo estos patrones marcan pues ya las pautas y observamos cómo la extensión extraganglionar, extranodal, pues vemos que para definir el TNM de cáncer de orofaringe asociado a BPH no está incluido. Los márgenes, lo vamos a repetir, pero ya no analizar. Cooper y Bernier lo dejaron establecido. Márgenes positivos, extensión extracapsular, también son sine qua non para que el paciente reciba tratamiento de consolidación más agresivo con radio y quimioterapia. Los márgenes, definitivamente, márgenes adecuados son más de 5 milímetros. Sin embargo, se deben de estipular a qué subsitio anatómico corresponde. En laringe, 2 milímetros pueden ser muy buenos, pero en lengua, 2 milímetros es peligroso. Entonces, en cada subsitio tenemos factores pronósticos que nos marcan. La invasión perineural por sí sola nos indica consolidar un paciente con radiación. La profundidad de invasión también ya está marcada como un factor pronóstico importante y el peor patrón de invasión. Con este preámbulo, cedo la palabra al doctor Rodríguez para su presentación. Bueno, muchas gracias al doctor Maldonado y a la institución por la invitación. Y pues
es una oportunidad para hablar un poquito sobre nuestro trabajo en el servicio, en el área, en el departamento de cabeza y cuello. Pues las neoplasias de cabeza y cuello definitivamente representan un grupo de tumores que tienen un alto impacto en todas las esferas del paciente. Son tumores que afectan la calidad de vida del paciente tanto a mediano como a largo plazo. Son tumores que afectan dominios físicos, funcionales, psicológicos, sociales y como ya vimos, pues esto va directamente relacionado en dónde están localizados, el estadio de los tumores o las diferentes etapas que lo encontremos. Cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello, hablamos de que el paciente se encuentra afectado en lo más básico que podemos tener como seres humanos, en nuestra deglución, en el habla, en la respiración, en los sentidos del gusto, la vista, el olfato, y los tratamientos y el diagnóstico por sí solo de los tumores de cabeza y cuello ya nos condicionan alteraciones directas en lo que todo mundo hacemos, en simplemente comer. Hay disfagia, hay gerostomía, hay dolor oral, hay alteraciones en todos nuestros sentidos. Cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello, pues son de las áreas más heterogéneas y con diversidad biológica, dado que las diferentes neoplasias que tratamos pues son muchísimas. Si lo tratara de sintetizar un poco a modo de resumen y para ser más directo el mensaje al auditorio, pues quizás esto es lo que más frecuentemente enfrentamos al día a día en la consulta. Cáncer de tiroides, desde diferentes etapas, como comentaba ya el doctor Sincer, etapas tempranas, etapas localmente avanzadas, tumores medulares, tumores anaplásicos, cáncer de cavidad oral en todo su espectro, cáncer de laringe, tumores de glándulas salivales mayores y menores, otros tumores que, si bien son menos frecuentes para nosotros en el instituto, que somos un centro de referencia, pues es nuestro día a día, tumores de senos paranasales, tumores en hipofaringe, cáncer de nasofaringe. Si bien la plática o el título de esto son avances, creo que hacer buena medicina y hacer un buen abordaje inicial es prioritario para poder ayudar al paciente. Conceptos tan básicos como la historia clínica y antecedentes personales, si nuestro paciente sabe leer o no sabe leer, eso impacta y eso define sobre el tipo de tratamiento que debemos de ofrecerle a nuestro paciente. La exploración física, si bien aquí pues, somos oncólogos y todos mencionamos el TNM, pues hacer una correcta exploración clínica y hacerlo notar en el expediente creo que es básico para que tengamos un TNM adecuado. Algo importantísimo en todos los tumores de vías aerodigestivas y recordar que pues, son tumores en pacientes que ya tuvieron una vida de exposición al tabaco, al alcohol, hacer una nasofibrolaringoscopía, reportes de patología. Es uno de los requisitos para el hospital llegar ya con un reporte de patología. ¿Y qué creen? No tengo eso documentado, pero al menos de mi consulta, 30-40% de esos reportes no hay una adecuada correlación. Es nuestra obligación hacer una correlación clínico-patológica y, más importante, y también de la mano con la multidisciplinariedad, estudios de imagen iniciales de calidad. Ahí, pues, nos ayudan muchísimo el departamento de radiología. Y algo, pues, de mayor importancia, siempre, y esto, por favor, para los oncólogos, cirujanos, médicos, radiooncólogos y en general todo el personal, poner adecuadamente una evaluación del estado funcional de nuestros pacientes. Pues esta es la realidad de la consulta. Son pacientes con tumores. Hay que revisar toda la cavidad oral, hay que revisar si hay trismus, hay que revisar si hay afección o no a las piezas mentales. Estos son tumores de la mucosa yugal, en ocasiones llegan con trismus. Estos pues son tumores que por sus características los vemos no tan frecuente aquí en México. Esto es más común en países como en India, en diferentes regiones en Asia. Pero bueno, hay que saber que las diferentes localizaciones de los tumores conllevan diferentes comportamientos biológicos y conllevan una responsabilidad de nosotros por hacer lo que les mencionaba en la diapositiva inicial. Tumores de cavidad oral, en particular en la lengua móvil, que ya sobrepasan la línea media, que afectan los tercios anteriores casi en su totalidad, pues son tumores que van a ser un reto para pues, los médicos que vamos a presentar aquí en la sesión,
porque resolver esto, que es la realidad en el país, pues, no es sencillo. Tumores que afectan prácticamente todo el paladar, otras histologías, carcinomas epidermoides de alto riesgo, que como pueden ver, pues no vienen solos, siempre van de la mano con lesiones en otros sitios, tumores en rebordes alveolares afectando paladar duro. Y bueno, el doctor Sincer hizo el apunte de tumores de tiroides en etapas tempranas, donde efectivamente no hemos impactado, pero bueno, aquí en el instituto todavía manejamos en un alto porcentaje enfermedades localmente avanzadas que requieren tratamiento, pues no solamente quirúrgico, multidisciplinario, melanoma, tumores metastásicos y pues siempre hacer mención de las exploración de las nasofibrolaringoscopías. A su derecha ven la imagen que al final quiero mostrar, pero todo paciente que llega a cabeza y cuello hay que descartar, hay que documentar esto. Esto desgraciadamente no lo tienen todos los hospitales, pero revisar todas las vías aerodigestivas, revisar epiglotis, revisar base de lengua, hipofaringe, revisar si funciona o no funciona esa laringe. Tumores que si bien a la derecha aparentan etapas tempranas, pues recuerden que ya son pacientes que han estado expuestos a tabaco. Cáncer de hipofaringe. Entonces, si se fijan en un área muy pequeña, la biología, la localización y la anatomía de estas lesiones, pues es fundamental para definir lo siguiente, tratamiento inicial. Y si lo pongo en una diapositiva tratando de resumir pues, los años de experiencia de los doctores, pues es imposible. Pero si lo definiera en dos palabras, ¿qué se requiere? Entender biología tumoral. Eso es entender un poco la oncología. Y después de esto, entender que para las etapas tempranas, como el caso de un cáncer de tiroides, pues el tratamiento es diverso o es diferente a si nos enfrentamos a tumores localmente avanzados o tumores metastásicos. Pero bien, como el doctor Maldonado también lo comentó en un inicio, mi prioridad es ofrecer un control oncológico adecuado. Segundo, preservar la función. Tercero, y no más importante, evitar en medida de lo posible la morbilidad asociada a mis tratamientos. Los siguientes casos pues, son imágenes un poquito fuertes sobre pacientes tratados con abordajes multidisciplinarios, por supuesto, afortunadamente con buenos resultados. Pacientes con tumores en trígono retromolar, que en un abordaje con cirugía de inicio, de entrada, sin una quimioterapia de inducción, pues no, ni siquiera habríamos podido tal vez hacer la resección completa. Pacientes con tumores en la mucosa yugal que requieren reconstrucciones complejas, que al final en la consulta en seguimiento pues podemos tener una calidad de vida aceptable. Y pues también pacientes con tumores de tiroides localmente avanzados, que pues gracias también a la tecnología que se cuenta actualmente, pues podemos tener mejores resultados respetando nervios laríngeos recurrentes, respetando nervio vago y pues no teniendo tanto impacto en la calidad de vida. El doctor Maldonado comentaba un poco sobre los diferentes patrones de invasión. Cuando vemos un cáncer de lengua, pues no vamos a quitarle la lengua al paciente porque eso impactaría en su día a día. Entonces tratamos en medida de lo posible y en función de la diferente biología tumoral y de los patrones de invasión, pues buscar hacer un margen libre dejando tejido sano. La lengua es un órgano que se le menosprecia, pero no hay trasplantes, no se recupera y pues lengua perdida impacta en el habla, impacta en la alimentación, impacta en el día a día del paciente. Pacientes con tumores en parótida, donde pues, herramientas como neuromonitor pues, nos permiten finalmente hacer resecciones complejas y tener resultados adecuados, funcionales en nuestros pacientes. Y pues no se escucha el audio, pero pues este es un paciente de una laringectomía de rescate, donde el paciente estoy en la mejor hermano. Bueno, fue comercial, ¿no? Pero no era el objetivo. El objetivo era demostrar cómo a veces pacientes en un rescate y después de una laringectomía con una prótesis de voz, pues podemos controlar el tumor, tener una adecuada calidad de vida y pues tener buenos resultados. Y pues continuamos con el doctor. Adelante.
Muchas gracias al doctor Maldonado por la invitación. Creo que cabeza y cuello es un tumor menospreciado y obviamente es menos taquillero que el resto de las neoplasias. Es un tumor menos visible. Si ustedes en Estados Unidos, te digo, las estadísticas están disponibles, por cada 25 campañas de mama hay una de cabeza y cuello y obviamente por cada 8 campañas de genitourinario hay una de cabeza y cuello. O sea, es un problema de visibilidad de este tipo de tumores. Nos concentramos en cabeza y cuello epidermoides porque es el 95% de los tumores. Pero el 5% al 6% de los tumores de cabeza y cuello son tumores raros. Y este tipo de tumores raros, obviamente, estás desde melanomas, rabdomiosarcomas, sarcomas de otro tipo, y obviamente algunos tumores mucho más complejos, tumores de glándulas écrinas, requieren mucha experiencia para el manejo. Y algo que me gustaría destacar de las dos presentaciones anteriores es, requieren un buen patólogo, ¿sí? Que es fundamental que te dé factores pronósticos y un diagnóstico adecuado. Y dos, requieren algo que fuera de esta institución se carece, que es un abordaje multidisciplinario para este grupo de tumores. Lo que sabemos es que nosotros nos enfrentamos a retos continuamente en los pacientes con carcinoma de cabeza y cuello. Uno, la alta carga tumoral. Estamos hablando que 2/3 partes, casi el 80% de nuestros pacientes aquí en la institución, pues obviamente se presentan con tumores localmente avanzados, 15 a 20% van a ser metastásicos al momento del diagnóstico y adicionalmente la tasa de recurrencias es realmente alta para este tipo de tumores. Cuando vemos cavidad oral, específicamente 80% de los pacientes van a terminar recurriendo a pesar de una buena abordaje quirúrgico inicial. Sabemos que muchos de nuestros pacientes van a tener esta presentación tardía, el pobre acceso al cuidado. Es una de las neoplasias donde los tratamientos son largos, prolongados, costosos, con alta morbilidad y que requieres no solamente de buen equipo médico, sino también del apoyo familiar para que tú evalúes qué paciente va a ser candidato a tratamiento o no. La pobre red de apoyo familiar sí representa un reto para nosotros en este grupo de pacientes. Cuando nosotros revisamos la mediana de ingresos de nuestros pacientes, estamos hablando de 4,200 pesos por mes para nuestros pacientes de cabeza y cuello. Es decir, la mayor parte de los pacientes son de bajos escasos, de recursos bajos o obviamente muy bajos. La carencia de equipos altamente especializados fuera de esta institución, creo que ninguna institución trabaja con nosotros, donde nos podemos reunir, donde tenemos acceso abierto al especialista que necesitamos, donde podemos levantarnos, comentar con Raúl, comentar directamente con el doctor Maldonado, con Salvador directamente radioterapia, las necesidades y obviamente el interés que tenemos nosotros por los pacientes. Y uno de los problemas que hemos tenido es la falta de acceso a investigación. A diferencia de otras neoplasias, pues obviamente la cantidad de acceso a estudios clínicos es muy pobre y obviamente también eso representa un problema. Recientemente vamos a tener nuevos protocolos nosotros en cabeza y cuello, pero obviamente es un reto abrir un protocolo de cabeza y cuello por lo menos en esta institución y en muchas otras. ¿Por qué? Porque es muy complicado. En las líneas del tiempo que nosotros hemos visto, pues obviamente desde la primera disección de cuello, pues obviamente las cosas no han cambiado y la radicalidad de las cirugías obviamente era muy importante hasta los años 80, donde aprendimos a preservar órganos y sabemos que la preservación orgánica se ha vuelto muy importante, pero tienes que preservar un órgano funcional y obviamente tienes que preservar algo que verdaderamente ayude al paciente. Lamentablemente en México, un ejemplo es laringe, terminamos preservando órganos disfuncionales. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes, como comentó Raúl, pueden ser analfabetas. Un paciente que le haces una laringectomía, que es analfabeta, lo dejas incomunicado, pues lamentablemente, y obviamente tienes un problema social después que no vas a saber afrontar. Nosotros sabemos de los 2000 que vinieron las primeras drogas como cetuximab, y después, cetuximab en el 2008 se volvió el estándar de tratamiento. Pero ese estándar de tratamiento cambió algo que veníamos haciendo desde 30 años antes. Es decir, los avances en cabeza y cuello han sido verdaderamente minúsculos en el transcurso de los años. Y desde el 2008, más o menos como hasta el 2019, empezamos a tener la inmunoterapia que cambió para todos los pacientes la primera línea de tratamiento, aunque realmente el problema es ¿por qué algo que es tan bueno en otros lugares como melanoma, donde las expectativas de supervivencia son 52% de pacientes vivos a 10 años,
En cabeza y cuello, realmente la traducción de este beneficio de agregar inmunoterapia es verdaderamente minúsculo y pareciera que la carencia de biomarcadores adecuados hace que nosotros no tengamos estos avances tan importantes. Para los siguientes años vamos a estar probando diferentes drogas aquí en el instituto para este grupo de pacientes y hay que destacar en el Instituto Nacional de Cancerología, nosotros hemos participado en todos los estudios que han cambiado las maniobras de tratamiento en primera línea. Participamos en el 048, en el 040, en el 651 y en todos hemos sido high roller principalmente por algo muy importante que es el equipo multidisciplinario para este grupo de pacientes. Llegar a traducir todo esto y lo que hacemos en el día a día, pues puede ser muy complejo si no estás inmiscuido realmente en el manejo de cabeza y cuello. Seleccionar el tratamiento de primera línea en ocasiones para el residente parece que todo les enseñamos a nuestros residentes a leer guías. Sin embargo, llegar a la conclusión de cómo interpretar una guía es mucho más complejo, más cuando tienes al paciente enfrente. Como comentaba Raúl, creo que nuestro día a día se centra en los beneficios del paciente y en ese tiempo tienes que pensar en el estado funcional, que es muy importante, en los síntomas, en la velocidad de progresión, en la carga tumoral. Hay que recordar que el 80% de nuestros pacientes en el escenario metastásico recurrente vienen de tratamientos previos y casi todos vienen arrastrando una toxicidad crónica que muchas veces minimizamos nosotros, ya sea gerostomía, dolor crónico. Hay que recordar que después de quimio radioterapia el 30% de los pacientes mantienen el consumo de opiáceos y obviamente no estamos hablando adicionalmente de gerostomías, fístulas esofágicas, estenosis esofágica y algunos otros problemas. Y adicionalmente hay que recordar que nuestros pacientes del 17 al 45% de los pacientes tienen una morbilidad significativa, diabetes, hipertensión, EPOC, como dijo Raúl. Muchos de nuestros pacientes son fumadores crónicos. Hemos visto pacientes que después de una laringectomía, los pacientes están fumando afuera del instituto por el estómago. Y eso es un problema para nosotros. La red de apoyo, la expresión de PDL1, si el paciente es BPH positivo. Y una cosa muy importante es que muchas veces, aunque el equipo médico tenga una buena intención de tratar a los pacientes, hemos visto pacientes que están pues con deseos de no tratarse, incluso pacientes que te dicen, pues yo no voy a dejar de fumar, yo no voy a dejar de tomar, y obviamente muchas veces limitan los tratamientos. Uno de los ejemplos que nosotros hemos visto en los últimos años es el beneficio de la quimioterapia. Vean lo que sucedía con la quimioterapia sola, 7.4 meses, después le agregamos el cetuximab, y obviamente el cetuximab llegó a cambiar la estrategia de tratamiento. Sin embargo, el problema de esto es los costos agregados al tratamiento. Uno de los costos que nosotros vemos en los pacientes es por cada año ganado ajustado a calidad de vida o QALYs, como lo llamamos. En cabeza y cuello, cuando tú le agregas inmunoterapia, estás hablando de casi $200,000 al año ganado para este grupo de pacientes. Y para una economía emergente, si no tenemos estrategias de investigación, si no accedemos, pues obviamente va a ser muy complejo. Pembrolizumab llega a cambiar la primera línea. Sin embargo, pembrolizumab pareciera que es un problema porque no todos los pacientes pueden acceder. Y lo que nosotros hagamos localmente, y muchos de nuestros pacientes sí pueden acceder a este tipo de fármacos, la carencia de biomarcadores hace que muchas veces el fármaco no sea dado en el contexto adecuado a los pacientes. ¿Sí? Esto lo vamos a brincar. ¿Y por qué la inmunoterapia, que es tan buena en otras áreas, no es tan buena en cabeza y cuello? Principalmente por todo esto. El estroma tumoral y esta heterogeneidad que nosotros tenemos en los pacientes de cabeza y cuello, estamos hablando de múltiples subsitios. No es lo mismo tener un tumor de cavidad nasal que tener uno de cavidad oral o uno de orofaringe relacionado a BPH o uno de laringe o hipofaringe. Tratamos de manera general una región, aunque tengamos diversas patologías. Es como tener diabetes. No todas las diabetes son exactamente iguales y no todas las diabetes responden iguales, aunque nosotros tratamos de meter a los pacientes en un mismo cartabón y eso es un problema. Uno de los problemas que tenemos en cabeza y cuello es que el ambiente es verdaderamente inmunosupresor. Y en un mismo paciente podemos tener tumores totalmente infiltrados por células inmunes, tumores obviamente restringidos al estroma, donde vemos los nichos tumorales libres, pero el estroma ricamente infiltrado. Obviamente tenemos tumores que no están infiltrados y obviamente incluso tumores inmunodesiertos. Y esto es un problema porque puede coexistir todo dentro del mismo paciente. No es lo mismo la expresión de PDL1 en un paciente que ya recibió radioterapia y en un paciente que no ha recibido radioterapia.
Y por eso les decía, el problema de esto es que si nosotros vemos el beneficio que nosotros tenemos con inmunoterapia, pues es verdaderamente marginal. Estamos ganando unos cuantos meses, pero no mejoramos la tasa de respuesta. Y cuando nosotros vemos la duración de la respuesta que tenemos en otras neoplasias, pero volvemos al tema de melanoma o cáncer renal, donde la respuesta con inmunoterapia puede ser, no, ni siquiera alcanzamos la mediana y supera los 50 meses. La duración de la respuesta en cabeza y cuello, lo que hemos aprendido es que no va más allá de los 18 meses. Es decir, el paciente altamente respondedor no va a durarte más de 2 años en la supervivencia global. Y aunque hemos utilizado pembrolizumab solo, vean que cuando lo comparamos con quimioterapia, no es posible que el mejor tratamiento que nosotros le ofrezcamos a un paciente tenga menos probabilidad de respuesta que incluso la quimioterapia, y esto es algo lamentable. El problema es los biomarcadores en cabeza y cuello. Vemos el CPS o la expresión de PDL1 y vemos que de manera general afecta los resultados en los pacientes menos expresores, tenemos menos tasa de respuesta. Los pacientes que menos expresan tienen incluso más probabilidades de progresarte que con la quimioterapia, pero también los pacientes menos expresores son los que menos se benefician de los tratamientos y por eso cetuximab o la quimioterapia no ha sido desplazada. Uno de los problemas que nosotros tenemos es la toxicidad y obviamente buscar el mejor esquema de tratamiento. Lo que nosotros buscamos en cabeza y cuello es siempre pensar en el beneficio del paciente, en tener un esquema mucho más cómodo, en la accesibilidad del fármaco y mantener el fármaco. ¿Hacia dónde vamos a futuro? Pues obviamente a buscar mejores fármacos, a tratar de obviamente revertir este inmunoambiente inmunosupresor que tienen los pacientes, tratar de que este grupo de pacientes tengan mejores respuestas inmunológicas y obviamente lo que sigue es buscar algo que es importante, que es el microbioma. Y pareciera que el microbioma en cabeza y cuello, y al igual que en otras neoplasias, sí es relevante para los resultados que nosotros esperamos a largo plazo. Y esto es muy relevante, porque lo que hemos aprendido en los últimos años pues es que todo lo que hacemos de inmunoterapia o todo lo que tratamos de hacer en este grupo de pacientes sí afecta los resultados. Aquí es una expresión fea, pero no es una expresión mía, donde dice que la caca sí importa, porque sí se ha demostrado, incluso hay un pequeño estudio presentado recientemente en el AACR, donde los pacientes con cáncer de cabeza y cuello trasplante fecal tienen resultados positivos cuando son tratados con inmunoterapia de manera adecuada y de manera secuencial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las investigaciones locales, obviamente, o participar en ensayos clínicos, creo que es nuestra mejor alternativa para este grupo de pacientes. En conclusiones, lo que nosotros hemos visto es la importancia del manejo multidisciplinario en cabeza y cuello. Es indiscutible que cabeza y cuello no es tan taquillero como otras neoplasias, pero son los pacientes más exigentes, son los pacientes donde verdaderamente tienes que hacer clínica y obviamente volver a esos objetivos creo que es muy interesante. Deben de considerarse siempre todas las alternativas y basar nuestra experiencia, recursos y obviamente en el beneficio de los pacientes. La inmunoterapia es el estándar de manejo, pero en pacientes seleccionados nos permite optimizar recursos. Los esquemas de combinación con cetuximab creo que no van a ser desplazados en mucho tiempo y pensar siempre en la secuencialidad del tratamiento, tratamiento de radioterapia, tratamiento quirúrgico, tratamiento de oncología médica. El orden que ustedes lo quieran poner siempre va a requerir la experiencia y que todos estemos de acuerdo. Creo que la ventaja de tener una unidad funcional en cabeza y cuello es que podemos oír todas las voces y todas las voces se vuelven importantes pensando siempre en el paciente. Y no me queda más que agradecerle al doctor Maldonado y a Raúl, pues obviamente sus presentaciones. Pues como ya vimos, una heterogeneidad de conductas biológicas me llama la atención. Siempre me ha llamado la atención que en la clasificación en el TNM de laringe viene supraglotis, glotis y subglotis. Nunca he visto un paciente con subglotis y siguen ahí consignándolo. Primarios de senos etmoidales, tampoco lo he visto, pero también viene ahí la clasificación aparte.
Algunas puntualidades para los médicos residentes. En glándulas salivales tenemos adenovideos quísticos, el único tumor que puede progresar en pulmón, donde el tratamiento sistémico no ayuda, es el tratamiento local que se da con cirugía, posiblemente con radiocirugía, pues tengamos algún papel. Pero tiene muchísimas particularidades los tumores de cabeza y cuello. Voy a ser breve para solamente dejar mensajes finales. Este módulo fue pensado acorde al programa académico de los residentes. Y pues, ¿qué ha pasado en cáncer de nasofaringe? Inicialmente eran máquinas pues muy arcaicas, cobaltos, solamente eran rectángulos, todo lo que estaba en el rectángulo se radiaba y era muy mórbido. Se curaban, sí, pero la toxicidad era muy abundante. Actualmente en las guías, etapa temprana T1N0M0 se puede tratar con radioterapia sola. T2N0M0 ya consideramos combinarla con quimio porque las recaídas locales y a distancia van a ser significativas estadísticamente. Entonces, como mencionamos desde un inicio, tratar de ajustar el armamento terapéutico para tener el mejor control de la enfermedad y disminuir las secuelas a largo plazo, preservando las funciones. Les presento este estudio donde se intentó dar quimioterapia de inducción seguido de quimio-radio. Es un tratamiento muy agresivo y la estrategia que se está planteando es quimioterapia de inducción, que ya es estándar en las guías, solamente consolidarla con radioterapia. Estos fueron los grupos de pacientes que se observaron y pues tenemos muy buenos resultados. Parece que desescalar tratamientos también nos va a dar muy buenos resultados funcionales. Aquí es el equilibrio. Debemos mantener la funcionalidad, tener menos secuelas, pero asegurando el control. Entonces, aquellos pacientes que recibieron quimio de inducción y se consolidaron con radio, pues realmente tuvieron las mismas respuestas que aquellos que tuvieron quimio de inducción y se consolidaron con quimio radioterapia. Es un mensaje que va cambiando todo. Entonces, este estudio se hizo en China. En China es el tumor del Guangdong, es endémico el carcinoma nasofaringeo, pero QTRT desde 1998 por Al-Sarraf, desde ahí se validó el esquema tan conocido y a partir del cual surgieron estrategias en cabeza y cuello, donde fue quimio radio más quimioterapia adyuvante. Aquí vemos que estamos hablando de quimioterapia de inducción más radioterapia, pero aquí ya hablamos de un parteaguas en la especialidad de radiooncología, mejores modalidades de tratamiento. Afortunadamente, el día de hoy podemos atender aquí en el hospital. 75% de nuestros pacientes ya están atendiendo con radioterapia de intensidad modulada. Un breviario aparte, tenemos la contingencia de que el tomógrafo simulador se dañó. En este momento estamos haciendo el mayor número de tomografías de simulación posibles los fines de semana y con esto estamos tratando de abatir este rezago. A todos los servicios, digestivo, principalmente gineco, les pido su paciencia porque estamos bastante complicados sin tener un tomógrafo simulado. Entonces, la tendencia es desintensificar tratamientos para augurar los mejores tratamientos. ¿Qué otras estrategias tenemos para desintensificar este tratamiento? Ya tenemos trabajos donde N0, creo que en un futuro vamos a, no solamente en cabeza y cuello, viene una era donde irradiar electivamente el cuello va a ser tener indicaciones precisas. El microambiente tumoral está jugando un rol importantísimo. También reducción de dosis, desescalamiento de dosis en tumores de orofaringe, sobre todo asociados al virus del papiloma humano, marcadores de hipoxia en PET-CT y también quiero comentarles este trabajo donde se reducen ya los volúmenes de tratamiento con radioterapia. ¿A qué se refiere reducción de los volúmenes? Lo estándar es que si tenemos un PET o una tomografía inicial antes de la quimio de inducción, se incluye y se hace la planeación con esos volúmenes, es decir, son volúmenes extensos. Se dio tratamiento de inducción y tenemos este estudio
donde cerca de 220 pacientes, los volúmenes se marcaron de forma convencional, como vienen las guías, con estos volúmenes, y al otro grupo de pacientes se hicieron los volúmenes de tratamiento, el marcaje de la zona, con la respuesta que tuvieron a quimioterapia de inducción. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bastante sorprendentes. Les va igual. ¿Qué logramos con esto? Disminuir por mucho toxicidades en el paciente, aseguramos el control de la enfermedad y aparte disminuimos por mucho las secuelas que causa el tratamiento con radioterapia. Radiar el tracto aerodigestivo superior y lo que es el perineo, en mi opinión, son los lugares más mórbidos que como radiooncólogos atendemos, y si podemos evitarles esta toxicidad ya sustentada en estudios que avalan estos resultados, creo que los más beneficiados van a ser el paciente. Observamos, aquí ya está bien demostrado, la mucositis fue estadísticamente menor, también la boca seca y a largo plazo, por supuesto, la boca seca. Como esta serie de pacientes fue de nasofaringe, también disminuyó la otitis media y las lesiones a la vía auditiva. Entonces, los objetivos siguen siendo, continuamos intentando mejorar el control de la enfermedad, preservamos la función y minimizamos o tratamos de minimizar al máximo la toxicidad que causan nuestros tratamientos. En orofaringe es donde más se está estudiado desintificación de dosis en radioterapia, y observen cómo en 3 brazos, T1, T2, N0, quedan en observación estos pacientes. Ya anteriormente todos iban a radioterapia. Brazo B, riesgo intermedio, se consolidan solamente con una dosis de 50 grays. El brazo C también, pero con un poco más de características de riesgo. Y el D, que es el tradicional. Y observamos cómo nuevamente estamos desintensificando los tratamientos y los resultados, como ustedes pueden ver, todos son arriba del 90% en los 2 años de supervivencia libre de progresión. Independientemente del brazo, todos están ya con un adecuado control de la enfermedad y con lo que les estoy indicando que desintensificación de tratamientos está conllevando a una menor toxicidad aguda y tardía en nuestros pacientes. También fue muy criticado el famoso estudio Oreito 2019 por Anthony. Y pues ahí creo que la selección del paciente, lo comentábamos ahorita, cáncer de amígdala, operación con robot, son pacientes que deben ser bastante bien seleccionados. Si vas a hacer una cirugía robótica, pero vas a terminar brindando quimio o radio, pues ¿para qué los enviaste a una cirugía robótica? Entonces, si una cirugía robótica es llevada de forma adecuada y nuevamente correlacionamos las primeras diapositivas que les mostré con los márgenes, si tenemos que la enfermedad T1, T2 quizás y con márgenes adecuados, pues puede quedar el paciente en vigilancia. Pero si tenemos enfermedad de alto riesgo, sospecha de invasión contralateral o no van a obtener márgenes adecuados, pues ¿para qué proponerles a los pacientes incluso una cirugía robótica? Lo mejor es tratarlos con quimio, radioterapia, que ha sido el tratamiento convencional. El otro cambio en la especialidad de radiooncología, pues ya vimos en cáncer de mama, de 30 sesiones pasamos a 20, luego a 15, ahorita estamos con 5, estamos disminuyendo los días de tratamiento. Aquí en el servicio, en sitios como lo es mama, en recto, pues ya estamos viendo, en próstata inclusive ya tenemos estandarizados protocolos donde proporcionamos menores números de sesión, aumentando la dosis. Entonces, en cabeza y cuello, ¿qué ha pasado? Pues observamos varias estrategias. El tratamiento estándar siempre fue cobalto conformado o con IMRT, pero se han estudiado nuevas formas, dar 6 tratamientos a la semana y disminuimos una semana, o hipofraccionamos aún más las dosis y en lugar de 7 semanas brindamos 4 semanas de tratamiento. Ya se han hecho estos estudios y observamos que empezamos a tener resultados.
vale la pena mencionar que todo esto debe ser bajo protocolo y lo que comentó el doctor Álvarez Avitia. Bajo protocolo creo que es válido todo siempre y cuando se apruebe por el Comité de Ética y como el Comité de Investigación, pero tuvimos una tesis de necrosis mandibular el año pasado y pues es increíble que teniendo radioterapia de intensidad modulada tuvimos a tantos pacientes con osteonecrosis mandibular. Si no tenemos protocolos bien especificados, mejor apegarnos a lo que son las guías de manejo. Aunque, bien lo dijo el doctor Álvarez Avitia, no hay cómo consensar la decisión terapéutica de un paciente entre las especialidades troncales, cirugía, radio y oncología médica. Observen los resultados que empiezan a salir con estos fraccionamientos, control locorregional prácticamente el mismo, supervivencia libre de toxicidad igual, supervivencia global también. Entonces, el hipofraccionamiento viene empujando fuerte, pero si en los demás sitios es mucha cautela, aquí en cabeza y cuello mucho más, ya que pues no es lo mismo dar la misma dosis en menos número de sesiones y les muestro, si no tenemos radioterapia de intensidad modulada, no intentarlo porque los pacientes van a evolucionar con muchísima toxicidad. Observen que no es lo mismo dar 60 grays en 20, 55 en 20, porque tiene un efecto biológico distinto. Y ya cada fraccionamiento tiene dosis de restricción que pareciera que nuestras residentes no trabajan, se la pasan todo el día, salen muy tarde, tratando de que las dosis de restricciones en nuestros planes de tratamiento queden óptimas para que no perjudiquemos a nuestros pacientes. Como conclusiones, nuevamente el mensaje creo que estamos en un punto de vista uniforme. El abordaje multidisciplinario es un plus que tenemos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Marcadores moleculares y cargas virales. Es increíble cómo la determinación de virus del papiloma humano o virus de Epstein-Barr va a cambiar los tratamientos. Ya está demostrado que cargas virales elevadas antes del tratamiento van a responder mejor a ciertos esquemas de quimioterapia de inducción versus a los tradicionales. BPH en orofaringe también en algún momento vamos a tener cargas virales, lo auguro, aún no es estándar, pero también aquí contamos con todos los medios, tenemos estrecha comunicación con investigación básica y creo que es un área de oportunidad para que se puedan escribir protocolos de investigación con ideas originales que partan de nuestro hospital. Nuevamente, tratamiento para controlar la enfermedad, disminuir secuelas a largo plazo y evitar secuelas tanto agudas como tardías. El hipofraccionamiento será una opción, pero siempre y cuando sea bajo protocolo hasta este momento. Muchas gracias. Sí, sí, por favor, pasen a la. Si hay alguna pregunta por parte del auditorio. Adelante, doctor Oñate. Gracias. Bueno, tanto tú como Miguel Ángel mencionaron priorizar la calidad de vida. Y bueno, sin embargo, en toda la exposición se ha manifestado la evaluación de resultados del tratamiento en función de supervivencia global o supervivencia libre de progresión. Entonces, ¿hasta qué punto se están evaluando formalmente la calidad de vida de estos pacientes, de estas pacientes, para medir, para evaluar los resultados del tratamiento y la satisfacción, la calidad de atención? Conozca, haremos hecho trabajos de calidad de vida para sitios nacionales para validar esto.
Y creo que sí es un objetivo y me gustaría puntualizar algo y que también como lo he dicho antes, creo que para nosotros es fundamental tener un equipo completo y tener cuidados paliativos. Creo que nosotros sí somos muy claros en los objetivos del paciente. Sabemos que la mayor parte de los pacientes no los podemos curar, pero sí buscamos la calidad de vida como uno de los objetivos principales para este grupo de pacientes. Sí tenemos cuestionarios de calidad de vida validados para la población nacional. Sabemos qué es esto y tenemos un equipo que es con la doctora Mariana de cuidados paliativos, donde siempre tenemos una colaboración intensa. Creo que es muy importante y creo que una de las grandes ventajas de saber qué tipo de pacientes tratamos. El paciente de cabeza y cuello, a diferencia de otro tipo de pacientes, donde te puedes estar meses esperando una cita de cuidados paliativos, aquí en cabeza y cuello no. En una semana el paciente deja de comer. En una semana el paciente requiere gastrostomía. En una semana el paciente cambia radicalmente y sabemos la urgencia y la necesidad de tener un paciente. Como dijo Raúl, el, el sitio donde desarrollan este tipo de pacientes los tumores involucra rápidos cambios en la anatomía y en la función del paciente. Entonces, la calidad de vida para nosotros sí es algo fundamental y obviamente siempre en la consulta tratamos de priorizar eso antes del resultado. Creo que los resultados oncológicos creo que se tienen que reescribir, por decirlo de esa forma, y obviamente no todos los pacientes pueden obtener el mismo resultado. Para algunos de los pacientes nos interesa la respuesta rápida, para otro grupo de pacientes nos interesa la supervivencia global, pero para la mayor parte de nuestros pacientes la calidad de vida se vuelve el objetivo primordial. Tengo dos preguntas y en lo que surge otra en el auditorio. Doctor Raúl, de acuerdo a cada subsitio, ¿qué papel le da a los márgenes quirúrgicos? Y esa es una pregunta compleja de contestar en general. Por ejemplo, si hablamos de laringe en la posición en la glotis, en una etapa temprana, hablamos de 1 milímetro puede ser suficiente en tumores en etapas tempranas. Pero en tumores del cáncer de cavidad oral, y lo hemos platicado en la sesión, el margen con un poco de arbitrariedad o con un mucho de arbitrariedad, te habla de que más de 5 milímetros es un margen adecuado y es lo que se busca. Sin embargo, el margen no es una variable que sea reina para definir cómo se va a comportar ese paciente. Vemos cómo puedes tener un margen de 6 milímetros con un peor patrón de invasión, con permeación linfovascular y demás. El paciente va a requerir quimio radioterapia adyuvante y aunque yo suponga que tuve o logré un margen adecuado, no fue suficiente para controlar la enfermedad. Si fuera para fines prácticos, pues siempre buscamos esto en cavidad oral, más de 5 milímetros. En otras áreas es diferente. Recordar que la anatomía en la región de cabeza y cuello, pues hay hacia la base del cráneo, tenemos los ojos, tenemos varias estructuras que dar más margen, pues implica un impacto directo. Ok, muchas gracias. Y para el doctor Álvarez, el 9 de febrero del 2006 se publicó el estudio Bonner, lo conocemos, y ahí el cetuximab catapultó. Desafortunadamente, si mal no recuerdo, en 2016 salieron los resultados donde quimio radio fue superior a cetuximab. Actualmente, ¿en qué escenario está indicado el tratamiento preciso con cetuximab, ya sea con un enfoque radical o adyuvante? Bueno, el enfoque radical, bueno, incluso en los análisis del SER, en pacientes frágiles, la quimioterapia sigue siendo superior a cetuximab. Creo que hay que considerar un aspecto muy importante que es la comorbilidad. Para que un paciente no sea candidato a quimioterapia actualmente, probablemente tiene que cumplir varios aspectos. Uno, expectativas de supervivencia cortas. Dos, insuficiencia cardíaca, neuropatía, pérdida auditiva, grado 2. Y todo eso se tiene que considerar, incluso la depuración de creatinina, para considerar que el paciente no es candidato verdaderamente a quimioterapia, porque tenemos múltiples alternativas de quimioterapia. Ya puede ser cisplatino trisemanal o cisplatino semanal, que resulta en un estudio de no inferioridad como algo muy similar.
Ese grupo de pacientes frágiles, dar cetuximab puede ser una alternativa para quimio-radioterapia radical. En el contexto adyuvante, realmente cetuximab nunca ha tenido un estudio que avale que la adyuvancia con cetuximab pueda ser una alternativa. Nosotros lo hacemos en el paciente, obviamente bajo contexto de investigación. Hemos tenido pacientes, particularmente que reciben inducción, después afortunadamente son llevados a cirugía, y si el paciente persiste con baja carga tumoral, se puede consolidar con cetuximab como una de las alternativas para no darle toxicidad, y al final del día tratando de preservar la funcionalidad y obviamente evitar toxicidades a largo plazo. Creo que hay algo muy importante: una buena cirugía no la sustituye una quimio-radioterapia. Creo que es muy importante las manos del cirujano en cabeza y cuello, la calidad de la cirugía, para que tú pienses que en el tratamiento adyuvante vas a aportar algo. Si tú tienes una mala cirugía, la quimio-radioterapia no te va a salvar una mala cirugía. Y eso lo vemos frecuentemente en los pacientes operados fuera del instituto, que vienen con disecciones de cuello y te reportan 4 o 6 ganglios. Pues obviamente es un paciente mal operado, mal muestreado. Y obviamente, en cambio aquí, si tienes un paciente bien operado y no quieres perjudicar, obviamente, y quieres aportar algo y no quieres aportar toxicidad, pues podrías utilizar cetuximab, pero incluso ya tenemos otros esquemas como docetaxel que pueden ser una alternativa. Creo que en los últimos años el uso del cetuximab se ha mantenido principalmente hacia el escenario metastásico, que es donde más lo utilizamos, porque muchos de nuestros pacientes son PDL1 negativos, donde la inmunoterapia realmente el papel es muy marginal de beneficio. Ok. Y si no hay, adelante, doctor Kevin. Es para Raúl, ¿verdad? Gracias, doctor Maldonado, y a los ponentes por la clase y sobre todo por pensar en los residentes. Creo que este es el corolario del programa. Doctor Álvarez Avitia, ya lo dijo, más de la mitad de los pacientes van a recurrir y de los no van a vivir más que 30. ¿Cuál cree usted que va a ser la intensificación del tratamiento a futuro? Migrar la intensificación del tratamiento a escenario localmente avanzado. Y en este sentido, ¿en qué protocolos vamos a entrar? Que haya algunos con ADC, Los protocolos del PPI. Déjalo, estoy buscando el correo. Son varios. Vamos a entrar con un inhibidor de SIRPA, que es un inhibidor de regulación inmunocelular, y obviamente que tiene pues, muchas toxicidades. Obviamente es un estudio fase 1. Vamos a participar con 2 anticuerpos nuevos, uno anti-PDL1, pero es un BiTE, o sea, tiene doble contra PDL1 y CD137, que es un regulador también de función linfocitaria. Tenemos amivantamab, también nuevo fármaco, que vamos a entrar en fase 3. Tenemos prácticamente 4 fase 3, 2 fase 1, que vamos a participar en los siguientes 18 meses, si nos va muy bien. Una de las cosas curiosas es la mortalidad que sigue habiendo en cabeza de cuello. Hemos mejorado cirugía, hemos mejorado técnicas de radioterapia y hemos mejorado incluso la selección de quimioterapia, pero no se ha mejorado la supervivencia global en el mundo. Eso es claro. Cuando tú comparas la supervivencia global de 1966 al 78 y del 2002 al 17, no ha habido cambios en la supervivencia global de los pacientes, y en el mundo se siguen muriendo de cabeza y cuello, principalmente la gente pobre. O sea, eso es uno de los problemas. El 80% de las muertes de cabeza y cuello vienen de países de economías emergentes. Por lo cual, creo que la intensificación o la desintensificación del tratamiento no va a cambiar mucho. Creo que hay que aprender mucho en cabeza y cuello y hay que mejorar las expectativas. Hay que aprender mucho de la biología tumoral. Y como dice Raúl, los márgenes se vuelven importantes, pero también conocemos aspectos biológicos de la enfermedad. Sabemos que, por ejemplo, un paciente joven menor de 35 años, VPH negativo, tabaco negativo, es un paciente que todos están muertos a 2 años. A pesar de la baja morbilidad, porque sabes que es un paciente que no te va a responder bien en los tratamientos. E incluso, más allá de cavidad oral, donde esperas una tasa de recurrencia muy alta, pues obviamente el problema es la biología de la enfermedad. Creo que en enfermedad avanzada, pues hay que buscar mejores alternativas, porque las nuevas alternativas no mejoran mucho más, ¿sí? Pero
creo que necesitamos hacer, pues obviamente, escrutinio de lo que estamos haciendo nosotros para mejorar. Uno de los problemas, digo, ustedes están realmente como residentes en un paraíso porque pueden ver la opinión de todos nosotros en conjunto con el paciente. Pero fuera de aquí, el paciente de cabeza y cuello es tratado de manera muy heterogénea. Nosotros hemos tenido protocolos donde reclutamos pacientes externos y de los pacientes que hemos tratado de meter, solamente hemos logrado meter 2 de cada 15 pacientes. Nada más para que se den cuenta de la heterogeneidad de cómo se tratan fuera de nuestro. Si no existe alguna otra pregunta, agradecemos su asistencia y a nuestros ponentes su brillante presentación. Buen día.